Bueno, los herpes, ustedes seguramente han conocido pacientes o han tenido familiares o de pronto ustedes mismos han observado la presencia de algún tipo de lesión causada por este virus. Estos virus son sumamente frecuentes en toda la población. Es muy raro que haya una persona que no esté infectada por esto. Las infecciones más frecuentes son tanto por herpes tipo 1, tipo 2, Epstein-Barr y citomegalovirus, que son el grueso de la charla, y también de varicela. No todos hemos sufrido varicela, pero es sumamente frecuente. Es una infección que se considera cosmopolita, que afecta a todos los grupos de edad y que se presenta en todos los países del mundo. No hay una incidencia como tal establecida porque el virus es sumamente frecuente y digamos que la intención de estudiar la prevalencia del virus prácticamente no tiene ningún valor ya epidemiológico, casi todo el mundo está infectado. Es un virión envuelto que tiene una tendencia o una morfología de ser redondeado, esférico. Su DNA es lineal de doble cadena, ya se van haciendo una idea de qué está implicado, ¿verdad? La cápside es una de las que clásicamente describen los libros de biología como icosaédrica, y la particularidad que tiene es que desde la nucleocápside hacia la membrana viral existe esta zona de proteínas que se llama la zona amorfa o el tegumento. Bueno, el tegumento. La principal característica o una de las principales características que tiene este virus, a diferencia de otros, excepto por ejemplo hepatitis B, hepatitis C o VIH, es que este virus tiene una capacidad de establecer una infección latente de por vida y que se reactiva en algunas oportunidades. Bueno, la infección siempre se considera lítica. Lítica es decir, que destruye la célula que infecta. Bueno, es uno de los que tiene un genoma muy grande, de 124 a 235 kilopares de bases, dependiendo de la especie de virus que se vaya a estudiar. Dependiendo también del tipo de virus, si es tipo 1, herpes tipo 1, herpes tipo 2, varicela, todos los demás, pues varía también la cantidad de genes que se transcriben para diferentes enzimas. En el núcleo, esa es otra característica, en el núcleo, los virus herpes se fijan o se pueden, digamos que, acomodar muy cerca al material genético de la célula hospedera, ¿no?, de manera circular. Y esto se llama un cuerpo episomal. ¿Vale? Los cuerpos episomales son genoma de herpes virus circulares que se asocian al material genético de las células que infectan. Bueno, y establecen así la latencia. Cuando presentan una replicación activa, producen múltiples copias de su genoma, pero cuando están inactivos, su transcripción es restringida. Ahora, esto es una microfotografía de lo que se presenta para estos virus. El ciclo de replicación es un ciclo un poco complejo, ¿sí?, en la cual debemos mencionar sobre todo estas siguientes proteínas. Las proteínas del tegumento, las que rodean la nucleocápside y que lo separan de la membrana. Se han descrito diferentes glicoproteínas, pero la más importante es una que se llama la PP16. Esta PP16, una vez ocurre la unión a su receptor, ¿sí?, esta PP16 se sabe que viaja mediante el esqueleto de actina, ¿sí?, viaja al núcleo celular y se queda ahí en el núcleo. Ya les voy a explicar qué hace en el núcleo. Estas otras proteínas que se llaman la PVL36 y PVL37, y hay otras como por ejemplo la PVL39 y otros núcleos, la función que cumplen estas proteínas, ¿sí?, es permitir, aquí estas proteínas PVL36 y 37 están representadas en el dibujo como amarillo y azul. Estas proteínas, ¿sí?, que también se encuentran dentro del tegumento, estas proteínas sirven como una especie de ¿cómo decirlo?, chaperón, tal vez el término más adecuado, llevan a través del citoesqueleto al virión hasta los poros nucleares para que en el núcleo ingrese el genoma del virus. ¿Cómo va a entender?
Estas dos proteínas lo llevan de la mano y dice, venga, véngase conmigo, ¿sí? Y permiten que el virión entre al núcleo celular. En el núcleo celular, este genoma se transcribe, pero la transcripción ocurre en 3 etapas. Una que se llama la transcripción de genes muy temprana, le sigue la transcripción de genes tempranos y después la transcripción de los genes tardíos. Muy temprano, tardío. El objetivo de esta transcripción o los genes que se transcriben de manera muy temprana tienen que ver con las proteínas que se sintetizan a partir de la traducción de estas proteínas, de estos genes muy tempranos, es activar la producción de los genes tempranos. Entonces, un gen temprano no se puede activar si no se ha activado la transcripción de los muy tempranos. ¿Listo? Y lo mismo pasa aquí. La transcripción de los genes tempranos hace que se produzcan proteínas que están implicadas en la síntesis de los genes tempranos. Y también estas últimas proteínas también tienen que ver sobre todo con la actividad o la replicación para la síntesis de nuevas moléculas de ADN. ¿Bueno? Entonces, la formación, si bien la formación de las proteínas toda ocurre en el citoplasma, como en toda célula, eucariota, en hongos y todo eso, la formación del virión y el nuevo ensamblaje del virión se realiza aquí en el núcleo. ¿Listo? Y a través del paso del nuevo virión, a través de los poros nucleares, hace que esto salga. ¿Listo? Sufren los procesos de nuevas glucosilaciones a través del paso del aparato de Golgi y del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi para salir nuevamente lisando la célula. Esta BP16, lo que les había mencionado, como en muchas cosas que les he mencionado, no se conoce del todo su función, pero la BP16 y otras proteínas que se producen a partir de estas proteínas, sobre todo las muy tempranas, proteínas muy tempranas que se llaman proteínas de células infectadas y que en inglés se abrevia ICP, sobre todo la ICP0, son proteínas que frenan la replicación activa del virus, llevando a que esto se mantenga en un estado latente. Bueno, entonces, pregunta, las proteínas que producen el estado latente o que se han implicado en el estado latente de las infecciones por el virus herpes, ¿de dónde provienen? Del tegumento, ¿vale? Del tegumento. Es algo muy particular que tienen estos virus. Señor. O sea, como esa reacción en cadena para que se active, se puede decir que cada proteína de, digamos, el segmento es un factor de transcripción para la. Sí, señor. No es específicamente un factor de transcripción. Es una. Bueno, no sé si el término sea adecuado, pero se entendería de esa manera. Es necesario que esto se presente para que pase aquí, para que pase aquí y para que se forme el virión. Es condición obligatoria. ¿Listo? Bueno, ¿cómo ocurren las infecciones por los virus herpes? Por contacto cercano, a través del contacto de piel infectada con alguien, o perdón, de piel sana o de piel lacerada, ¿sí? Con alguien que está excretando activamente el virus. ¿Cómo se excreta el virus? ¿Cómo han visto, cómo saben, qué han leído, qué conocen? ¿Cómo se excreta el virus, el herpes? En las secreciones orales, ¿qué otra? En las secreciones, ¿qué otras? En las secreciones genitales, ¿qué otra? Y el contacto directo y estrecho de la piel de alguien que tiene una lesión activa, ¿sí? Hay una historia que siempre nos contaban los profesores de hace muchos años, que decía que las personas que practican lucha libre o los que practican esta cosa de Japón, como es que se llama, sumo, muchos de ellos, o por ejemplo los jugadores de fútbol americano cuando están entrenando, ¿sí? Pueden presentar lesiones diseminadas en el cuerpo por tener contacto con alguien a quien abrazan o empujan y tienen herpes.
pues abrazar a una persona con eso puede producir que ese virus rápidamente lise, rompa este epitelio y como las terminaciones nerviosas de la piel están tan cerca a la epidermis, pues fácilmente el virus entra por vía retrograda a las neuronas. ¿Y cuáles son las células que más se infectan con el virus herpes? Las neuronas. Bueno, entonces el estado de latencia no está del todo comprendido. Se conoce que hay unos genes de replicación, sí, unos genes de transcripción temprana y muy temprana, que se conocen como los promotores LAT, así se llaman, LAT. Estos genes lo que hacen es inhibir la replicación viral e inhibir la apoptosis de la célula. Bueno, no dejan vivir a la célula, ¿sí? O la fastidian, pero tampoco la dejan morir. Y lo que les mencioné, esas dos proteínas del tegumento, la ICP0 y la BP16, se sabe que están en bajos niveles en los momentos en los cuales no hay una replicación activa. ¿Listo? Entonces, miren cómo ocurre la infección. La infección ocurre de manera retrógrada y los receptores de este tipo de virus generalmente se encuentran en el cilindroeje o en las dendritas de las neuronas, y estas establecen su latencia en las diferentes neuronas, pero las neuronas que se afectan o el tejido nervioso que se afecta con las infecciones por herpes son los ganglios de la raíz dorsal. Los ganglios de la raíz dorsal no establecen latencia en el cuerpo de las neuronas motoras, ¿listo? O sea, las del asta anterior de la neurona espinal no, son en la posterior, y eso va a explicar muchos de los síntomas que tiene el paciente, ¿listo? Digo. No me quedó claro, o sea, yo entendí que ICP0 y BP16 promovían el estado de latencia, pero porque están en bajos niveles. O sea, lo promueven al estar en bajos niveles. Cuando están en bajos niveles, el virus se queda quietico, no se reproduce, no se replica. Promueven, o sea, a alto nivel promueven la replicación. Bueno, también puede establecer latencia en la retina, en el encéfalo, ¿sí? Y en la médula adrenal, pero lo que más frecuentemente se ve es en los ganglios sensitivos, ¿bueno? Ganglios sensitivos de la raíz dorsal. Y en estado de reactivación está otra vez la BP16, está otra vez la ICP0 y aparece otra que se llama ICP4. El aumento de este tipo de proteínas hacen que se transcriban nuevamente los genes muy tempranos. Y si se activan los genes muy tempranos, siguen los tempranos y luego los tardíos. ¿Listo? Pero lo que no se conoce con precisión es cómo un estímulo, a veces incluso de origen casi que psicológico, hace que esto se reactive. ¿Sí? Por ejemplo, un estrés. Estoy estresado porque me van a decir que no sé, me dio neumonía y en ese estado de estrés me apareció un herpes labial. Me expuse mucho tiempo al sol, me fui de picnic, estuve todo el tiempo ahí recibiendo el sol y resulta que me apareció un herpes al otro día. ¿Sí? No se conoce cuál es la fisiopatología de la reactivación de este tipo de problemas. De un momento a otro uno puede estar tranquilo, sin ningún estrés, sin ningún problema, salió herpes oral o se brote un herpes zóster. Eso no se conoce con precisión. Lo que se conoce ya hoy es que ocurre el aumento de estas proteínas que están implicadas en la transcripción de los genes muy tempranos. Dime. ¿Perdón? Sí, claro, pero en las neuronas también produce citolisis. Bueno, ahora tenemos algo que nos gusta más a todos, la clasificación. ¿Listo? La clasificación por familias y las patologías que produce. El virus herpes se divide en varias subfamilias: la alfa, la beta y la gamma. Dentro del alfa está el virus herpes simple tipo 1, el herpes simple tipo 2, el herpes tipo 2, o el virus de la varicela, estos tres. ¿Qué tienen en común estos? Que producen sobre todo manifestaciones cutáneas
pero su sitio de latencia es el sistema nervioso, el ganglio del organismo dorsal, ¿vale? Los beta herpes virus están constituidos por el citomegalovirus, el herpes 6 o el herpes 7, que son muy parecidos, herpes 6 y 7, ¿listo? Donde establece la latencia del virus, el citomegalovirus. Ese no establece la latencia de los ganglios de la raíz dorsal. Generalmente el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr, que está por acá abajo, en otra subfamilia, establecen su latencia en los linfocitos y en los monocitos, ¿vale? Linfocitos y los monocitos. Ya se imaginarán cuáles son las manifestaciones de las enfermedades que causan estos virus. Y en la familia gamma está el Epstein-Barr, ¿listo? Y está este que se llama el virus que produce el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi, cuando vean un paciente con sarcoma de Kaposi, ¿qué tienen que pensar? ¿Qué tiene? ¿En qué estado? C, C3, posiblemente está en fase de SIDA, ¿no? Listo. ¿Y las patologías asociadas cuáles son? De los alfa herpes virus, generalmente, bueno, ya les mencioné, los alfa herpes virus dan manifestaciones en piel, mucosas, el sistema nervioso. Los beta, sobre todo en los monocitos y linfocitos, y los gamma, el Epstein-Barr, da sobre todo manifestaciones o patologías relacionadas en los ganglios linfáticos y las glándulas salivares. Este virus, el Epstein-Barr, se considera además oncogénico, y una de las lecturas que se les envió habla sobre esto, ¿verdad? Entonces aquí vemos fotografías de algunas manifestaciones clínicas del herpes tipo 1 o herpes tipo 2. Aquí vemos un dibujo en el cual, mire, esto era lo que les decía del contacto de las personas que combaten, se llama así herpes gladiatorio, así se llama. Anadizo herpético, muy frecuente, o se veía hasta hace unos años, sobre todo en los odontólogos. El herpes genital, la estomatitis herpética y la queratoconjuntivitis, siendo la más grave, la encefalitis. Este es un corte, por supuesto, de una necropsia en la cual vemos áreas de hemorragia, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Aquí lo que vemos es el cuerpo del pene, vemos estas vesículas, que es herpes genital, y aquí vemos, aunque no es la misma fotografía, aquí alrededor del introito vaginal y cerca a la uretra, al orificio uretral de acá del clítoris, se ven las lesiones de vesículas que son producidas por herpes. Si bien las lesiones por herpes tipo 1 son predominantemente orales, un individuo puede tener lesiones de tipo herpes tipo 1 en el área genital y también viceversa, lesiones de tipo 2 en la cabeza o en la boca, ¿vale? La distinción se hace generalmente por serología, porque tienen más o menos un 70-75% de homología del genoma de cada uno de los dos. Y esto seguramente sí lo han visto: gingivoestomatitis, inflamación de las encías, inflamación de todos los tejidos blandos de la mucosa oral, que eso se llama como enantema, ¿vale? Enantema. Y ven, aquí, si ven esto, aquí, esas son lesiones vesiculares que causan muchísimo dolor, ¿sí? Son lesiones que causan un intenso dolor y que la persona describe que siente que eso le está quemando, que eso le quema. Bueno, vemos esto, el herpes labial, y aquí, aunque no es la mejor fotografía, pero aquí se ve en el surco del diente también esta inflamación, y eso también puede ser causado por el herpes. Miren cómo este tipo de lesiones, por ejemplo esta, y estas lesiones se pueden confundir con un enterovirus, de la mano pie boca, ¿recuerdan? Estas lesiones también pueden comprometer la mucosa lingual, pueden comprometer el paladar blando, el paladar duro, y a veces el diagnóstico no es tan sencillo. Lo que les mencionaba, el paralelizo herpético. Esto se veía hasta no hace mucho tampoco, sobre todo en los odontólogos. ¿Por qué razón? Porque los odontólogos hasta hace unos 15, 20 años tenían la costumbre de hacer eso que el doctor está haciendo. Examinar a los pacientes sin guante. Examinar, meter los dedos en la cavidad oral
sin colocarse guantes. ¿Sí? Entonces era muy frecuente ver esto, estas lesiones vesiculares que se sobreinfectan fácilmente con qué microorganismos, Staphylococcus aureus y con Streptococcus pyogenes, que son las que más se coinfectan. ¿Vale? Entonces aquí vemos sobre todo cuáles son las diferentes patologías que causa el herpes tipo 1 o tipo 2. Estas lesiones, el herpes genital recurrente, la estomatitis herpética, la estomatitis herpética recurrente, las lesiones del inmunocomprometidos y la encefalitis herpética, sin duda la más grave, y otra que es muy grave es el herpes neonatal. Aquí les traje esta lámina para colocarles cuál es el tratamiento que utiliza este tipo cuáles son los medicamentos que se utilizan para este tipo de patologías producidas por el herpes tipo 1, tipo 2 y también aplica para la varicela. El más utilizado es el aciclovir, ¿por suena? Seguramente lo han escuchado. El aciclovir, es que no se los mencioné durante el ciclo de replicación, el aciclovir tiene una estructura química muy parecida a los nucleótidos. Entonces, cuando ocurre la síntesis de nuevas cadenas de ADN para la síntesis de nuevos viriones, el aciclovir se mete y frena la polimerización del ADN a polimerasa. ¿Listo? El uso de este medicamento es sobre todo más importante por vía oral o por vía intravenosa. El aciclovir tópico, el que a veces se utiliza para el manejo de del herpes oral, no es tan bueno, es decir, no ha demostrado que acorte de manera importante la evolución natural de la enfermedad. Entonces vamos a hablar ahora sí de algunas patologías específicas. La primera, la roceola o el exantema súbito, muy relacionada, y esto casi que roceola es igual a niño, a bebé, a pediatría. La roceola es producida por el herpes 6 o el herpes 7. Ambos comprometen o tienen una secuencia de nucleótidos muy parecida, pero la más aceptada es el herpes 6. En este dibujo ustedes observan cómo se correlaciona la imagen con lo que se ve microfotográficamente. El DNA, la nucleocápside, el métola, es muy parecido, ¿no? Muy parecido. Varían unas de las glicoproteínas en comparación a lo que es el herpes tipo 1, el herpes 2 y por supuesto a la cantidad de genes que son transcritos, lo cual le hace como tal el exantema súbito. El ciclo de replicación exactamente igual al de los herpes. Genes de transcripción muy temprana, luego los tempranos y después los tardíos, ¿vale? Exactamente igual. Exactamente igual. Que es una enfermedad prácticamente de los bulbos. El exantema roveola súbito se describió en Japón en 1988 cuando se estudiaba a pacientes con cáncer, pacientes leucopénicos, neutropénicos particularmente, que hacían un exantema viral, ¿sí?, de difícil control, sobre todo de la sintomatología de la fiebre, ¿sí?, y se encontró que se parecía a la varicela, pero no era varicela. Me parecía sarampión, pero no era sarampión. ¿Listo? Esto es excepcional verlo en los adultos, eso es muy raro ver un paciente con roceola que sea un adulto, eso es muy raro. No se conoce bien ni el reservorio ni la manera de transmisión de este virus, pero la gran mayoría, casi que el 90% de los niños antes de los 36 meses de vida ya tienen anticuerpos contra la roceola. Clínicamente, y el motivo por el cual consultan las mamás es porque el niño tiene fiebre de alto grado, fiebre de 39 y 40, de muy difícil control. Le dan acetaminofén, le dan Advil, lo que sea, y la fiebre no le baja. O si le baja por ahí 38,1, 37,9 y el niño sigue estando con fiebre. El periodo de fiebre generalmente es de 3 a 5 días, pero lo curioso es que el niño no se ve en mal estado. Puede que disminuya un poco la ingesta de los alimentos, pero se mantiene en general en buen estado. Sin embargo, pues, el difícil control de la fiebre es lo que hace que la persona consulte. Lo llamativo seriológicamente, y por lo cual ustedes pueden hacer el diagnóstico sin necesidad de llamar al infectólogo ni al pediatra, ¿sí?, es que cuando la fiebre desaparece, el niño se brota. ¿Listo? Eso es roceola. Esa es la característica seriológica típica de la roceola. Hay un 20% de niños que se brotan
teniendo a una fiebre, pero la fiebre desaparece 1 o 2 días después. Y eso, por supuesto, confunde con otro tipo de exantema viral, como el sarampión. ¿Sí? Se puede confundir un poco con todo esto. La característica de estos virus, que también comparten, por ejemplo, con la varicela, es que el exantema inicia, perdón, eso es al contrario, disculpen. En la roceola, el exantema no tiene un patrón de presentación particular, no es que empieza en la cabeza y se dice, no. La mayoría de las veces se describe que inicia en el tronco y que se diseña rápidamente, pero eso no siempre ocurre. ¿Bueno? Las lesiones de la roceola son lesiones de tamaño variable, a veces de bordes no bien definidos, ¿bueno? Y que cuando van desapareciendo producen una ligera descamación. Y esto es lo que se ve. Algunas tienen bordes bien definidos, otras no tantas, tienen áreas donde hay piel íntegra, ¿sí? Pero miren, por ejemplo, esta, aquí no se ve tan bien los bordes de la lesión, y el niño generalmente se ve en buen estado, pero con fiebre de muy alta, pues, de muy alto valor. No tiene ningún tipo de tratamiento, toca solamente darle acetaminofén, controlarlo y ya, nada más. Bueno, por lo general se considera una enfermedad benigna. Algunos de los pacientes presentan convulsiones o crisis febriles asociadas a la fiebre cuando es muy alta. Pero eso no quiere decir necesariamente que el niño sea epiléptico ni de estas cosas, ni que la aparición de una convulsión febril asociada a la presencia de roceola quiere decir que el niño tenga una encefalitis o algo así. El problema es que como esto es tan frecuente en niños menores de 1 año, cuando un niño tiene fiebre y convulsiona y tiene menos de 1 año, usted está obligado a buscar que no tenga una meningitis. Entonces estos niños, todos, si convulsionan, todos terminan haciendo una convulsión lumbar, que les sale normal, afortunadamente. Este sí tiene mucho más interés, que es la varicela. La varicela también hace parte de los alfa herpes virus y es un virus que es exclusivo de los humanos, no se puede reproducir en otros modelos animales, ni siquiera de primates ni humanos. Es un virus altamente contagioso, ¿sí? Tiene una tasa de ataque superior al 80%. La mayoría de los pacientes tienen un cuadro leve o los poquitos que se agravan bien feo, se complican muy gravemente. Deja inmunidad de por vida. No es exclusiva de los niños, causa brotes en hospitalización y tiene un periodo de incubación que es muy prolongado. Nunca lo olviden, causa brotes en hospitalización. Ahorita les voy a contar una historia que me pasó en el hospital, que les puede pasar a ustedes también. El ciclo de replicación exactamente igual. ¿Listo? La aparición de genes y de proteínas muy tempranas y tardías. Y una vez se conforman las proteínas tardías, es cuando se ensambla en el núcleo del virión y finalmente produce la lisis de la célula que infecta. ¿Vale? La varicela tiene 2 ciclos o 2 periodos que se llaman periodos de viremia. Uno que es el periodo de viremia primaria y otro que se llama la viremia secundaria. Entonces, cuando ocurre la exposición al virus, que entra generalmente por vía respiratoria, porque alguien con varicela nos tose, nos habla muy cerca, estornuda, o porque es muy frecuente que se toquen las lesiones de alguien con varicela y después se pasan las manos por la nariz o la boca, ahí ya se infectó. ¿Sí? Ocurre una primera replicación en los ganglios cercanos al sitio de inoculación, en los ganglios del cuello, en los ganglios supraclaviculares, en los ganglios axilares, y en esa primera viremia también ocurre una diseminación gracias a los monocitos en el hígado y en el vaso. En esta primera viremia no hay ningún tipo de síntoma, la persona está completamente asintomática y por lo general ya se observa que la persona puede estar excretando el virus a través de las secreciones respiratorias. Más o menos entre 7 a 10 días después de ocurrida la primoexposición, ocurre la segunda viremia. Y en la segunda viremia, ¿sí? El virus se puede replicar en todos los órganos que infecta, y puede infectar desde el encéfalo hasta la misma piel, ¿sí? Y da las manifestaciones típicas del exantema
pápulo vesicular o máculo-pápulo vesicular, como quieran mencionar. ¿Vale? Y dentro de toda esa segunda viremia, durante la segunda viremia, ellos también tienen la capacidad de poder establecer su latencia en los ganglios de la raíz dorsal. Como les mencioné, la mayoría de las personas con varicela no presentan ningún tipo de complicación, ¿sí? Más allá de la rasquiña que produce y del malestar y de la fiebre, ¿sí? Pues la enfermedad en general tiene un comportamiento que es benigno, pero eso no quiere decir que la enfermedad no se pueda complicar. Pero les voy a contar cómo me infecté yo con varicela. Llegó mi hermana con varicela del colegio y mi hermana dormía con mi hermano. Y muy olímpicamente mi papá le dijo a mi hermano, váyase a dormir con Freddy. Yo tenía 15 años. Y dije, no me haga eso. Porque yo ya tenía en mi cabeza, ¿sí?, que si mi hermana estaba infectada y mi hermano compartía la habitación con ella, efectivamente, nos infectamos todos. Lo feo fue que cuando me infecté, ese día tenía que salir al colegio. Vale. ¿Listo? Afortunadamente, ninguno complicado, ¿vale? La mayoría de las personas con varicela no presentan complicaciones. Cuando se complica una varicela típica, es decir, aquella que da manifestaciones en piel, se puede complicar sobre todo con una sepsis bacteriana. ¿Por qué razón? Porque produce mucha rasquiña, produce mucho prurito, ¿sí? Y pues la gente regularmente no se lava las manos. Entonces, la laceración que produce rascarse puede producir una coinfección con Staphylococcus aureus o con Streptococcus pyogenes, igual que el del paraíso herpético, ¿sí? El problema es que cuando ocurre una sepsis bacteriana, el pronóstico de estos pacientes es muy malo porque desarrollan una cosa que se llama el síndrome de choque tóxico. ¿Recuerda que lo vieron en bacteriología? Cuando una persona presenta neumonía, encefalitis o complicaciones hemorrágicas, por lo general se documenta después que este paciente tiene algún tipo de inmunodeficiencia. Es muy raro ver eso en una persona por desgracia. Las encefalitis por varicela, pregunta para que no me olvide, generalmente no se ven de manera aguda. Las encefalitis por varicela aparecen 1 o 2 semanas después o más tiempo después de que la varicela resuelva. No se conoce muy bien por qué ocurre esto, pero la manifestación principal de la encefalitis por varicela o posterior a la varicela, ¿sí?, se cree que ocurre por la formación de anticuerpos que comparten epítopos del virus con algunos azúcares que se encuentran sobre todo en el cerebelo. Es un motivo de consulta frecuente que ustedes van a ver con toda seguridad. Es una persona que 2 o 3 semanas después de haber tenido varicela consulta porque tiene ataxia. ¿Qué es ataxia? La necesidad de aumentar el polígono de sustentación, que es el que se va a caer. Pues, uno los mira caminar y parecen ebrios. ¿Listo? Es muy frecuente ver eso. Y la reactivación del virus de la varicela es lo que comúnmente llamamos el herpes zóster. ¿Vale? Lo importante hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que presentan una reactivación del herpes zóster, ¿sí?, si bien se presenta sobre todo en adultos mayores de 65 años, también se puede ver en los niños, incluso que no tengan inmunodeficiencia. Recuerden, como se los dije ayer, si hay un herpes zóster que comprometa más de dos dermatomas, es mejor estudiar por inmunodeficiencia. Bueno, ¿cuál? VIH. La gente del común, digámoslo así, cuando presenta esto tiene un nombre muy familiar. ¿Cuál? La culebrilla. Ay, doctor, me dio culebrilla. Eso es algo que sostiene, ¿no? No es cierto, porque seguramente lo van a escuchar, que si le da toda la vuelta la persona se muere. No es cierto. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que eso no pasa?